Saludos, bienvenidos a Edición Especial. En el programa de hoy vamos a hablar de varios asuntos porque el invitado que hoy nos acompaña es José Císcar, es el presidente del Partido Popular en la provincia de Alicante, es también diputado y sobre todo, bueno, pues está en Elche estos días hablando del tema del agua, del riego, de la situación del sur de la provincia de Alicante especialmente, de toda la provincia, pero especialmente se ha planteado durante estos últimos días dudas respecto a los recursos hídricos en el sur de la provincia de Alicante. Está ya con nosotros José Císcar. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Aquí en Elche Televisión. Vamos enseguida a abordar todos estos asuntos, pero primero vamos a ver un vídeo introductorio de en qué situación se nos plantea ahora mismo el problema del agua. Muy bien. Desde el pasado mes de abril se abrió por fin el trasvase y está llegando cada mes, a veces con más puntualidad, otras no tanto, un trasvase de agua del Tajo al Segura de mínimo 20 hectómetros cúbicos de agua. Esto es así gracias a la última ley de calidad del agua y al memorando que contempla y establece los distintos niveles de los embalses y la cantidad de agua que procede trasvasar, así como quién debe decidirlo o si es un trasvase automático. El cambio en el gobierno central que se produjo el pasado mes de julio supuso cierta incertidumbre entre los regantes. No tenían claro si la nueva ministra de Transición Ecológica seguiría esta línea. Finalmente los temores se disiparon y el memorando se ha estado cumpliendo rigurosamente. Sin embargo, han vuelto las dudas y en este caso por un dictamen que se ha aprobado en una comisión en el Congreso. Se trata de iniciar una revisión de la política hídrica del Estado teniendo en cuenta los cambios que se están produciendo y se van a producir debido al cambio climático. El dictamen se aprobó con los votos del Partido Socialista, Unidos Podemos y los partidos nacionalistas y el voto en contra de Ciudadanos y el Partido Popular. Para los regantes del sur de Alicante es toda una amenaza al trasvase Tajo Segura y el Júcar Vinalopó, y así lo ve también el Partido Popular de la provincia, que ya ha asegurado que no van a consentir que se cierre el trasvase. El gobierno de la Generalitat Valenciana ha reivindicado el agua para los regantes y se ha presentado una enmienda, pero para los populares se hace con la boca pequeña para contentar sin verdadero ánimo de oponerse a este dictamen. El tema del agua y los diferentes criterios para una política hídrica han dividido siempre a la izquierda y la derecha, así como alienta la competencia entre regiones. Ello ha sido arma arrojadiza en campaña electoral desde hace décadas y ha creado no pocos problemas a los partidos políticos que, según en cada comunidad, deben explicar su defensa de la política nacional de sus partidos. De este asunto vamos a hablar en edición especial hoy con el presidente del Partido Popular de la provincia, José Císcar, pero también comentaremos el inicio de la precampaña electoral para las elecciones municipales y autonómicas. Hay algunos candidatos a la alcaldía muy claros en la provincia. Sin embargo, el reequilibrio de fuerzas que se produjo en julio tras las primarias en el partido que dieron la victoria a Pablo Casado ha dejado algunas dudas que el partido provincial debe despejar. Hoy, en edición especial, hablamos con José Císcar. Bueno, era una manera de plantear el inicio de la entrevista. Vamos a comenzar por el tema del agua. Siempre nos ha separado este asunto a nosotros, que somos los que tenemos escasez, frente a otras comunidades. Hay diferentes formas de pensar o de intentar solucionar el problema en los distintos partidos políticos. ¿Cuál es su opinión respecto a todo esto? Bueno, evidentemente, como todo en la vida, hay distintas concepciones de cómo se debe de abordar un problema. Yo creo que el problema del agua, el problema fundamental del agua está en que cada territorio, cada región, cada comunidad autónoma tiende a pensar que el agua que hay en su territorio es de ellos, y eso es un error. La Constitución dice que el agua es de todos los españoles y por lo tanto la distribución del agua la tiene que hacer el Estado. Es verdad que luego la cuenca que tiene el agua tiene prioridad en los usos, pero los excedentes tienen que ir a otros territorios. Eso es lo que no han entendido algunos dirigentes políticos en algunas regiones españolas y eso está haciendo un daño tremendo. El trasvase Tajo Segura, por ejemplo, ha existido desde hace muchos años y bueno, siempre han habido vicisitudes, pero siempre ha funcionado más o menos bien hasta que llegó un momento en el año 2005 en que el gobierno de Rodríguez Zapatero estableció en el Plan Hidrológico Nacional una cláusula que es la famosa cláusula Narbona, donde se decía que el agua del trasvase iba a sustituirse por agua de las desaladoras a medida que las desaladoras fueran entrando en funcionamiento y produciendo caudales. El problema es
que no hay solidaridad en el tema del agua, de que algunos ven el agua como reinos de taifas, lo que hay en mi territorio es mío y solo mío, yo bebo y mis necesidades se quedan satisfechas y los demás que se apañen con lo que tienen. Por poner un símil, eso es como si en la provincia de Alicante o aquí en Elche o en la Comunidad Valenciana dijéramos que las playas son nuestras y que aquí entra y se baña quien nosotros digamos, o pusiéramos un peaje o un precio para poder bañarse. Eso sería una absoluta... La playa que nos sobra, claro, en pleno agosto nos sobra. Bueno, eso sería una absoluta barbaridad y eso no lo podemos consentir. Pues con el agua pasa lo mismo. La Constitución dice que es un bien de dominio público, que es de todos los españoles y como tal se tiene que tratar. Cuando se pierda esa visión o cuando se pierde, porque se pierde esa visión, es cuando vienen los problemas. Lo que pasa es que aquí lo tenemos claro y cada partido aquí en la Comunidad Valenciana y en la provincia de Alicante pues tiene su opinión muy clara. ¿Opinan lo mismo sus compañeros de otras comunidades autónomas? Bueno, al final el debate del agua contamina a todos los partidos, pero en otras comunidades autónomas el Partido Popular tiene una visión muchísimo más de conjunto y voy a poner un ejemplo. En el año 2013 se negoció y se aprobó, con participación además de los regantes del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura, lo que se conoce como el Memorándum de Entendimiento, que es un documento, son unas normas que a lo que vienen es a dar seguridad jurídica, a dar certidumbre a todos los regantes. Bien, eso se hizo entre el Gobierno de España, que gobernaba el Partido Popular, el Gobierno de Castilla-La Mancha, el Gobierno de Madrid, el Gobierno de Extremadura, son las tres comunidades de la cuenca cedente, de la cuenca del Tajo, el Gobierno de la región de Murcia y el Gobierno de la Comunidad Valenciana. Es decir, nosotros teníamos muy claro, los gobiernos del Partido Popular, que podíamos llegar a acuerdos y cerramos un acuerdo y ese acuerdo trajo tranquilidad, trajo seguridad en el trasvase. Es el que se está aplicando, claro. Cuando antes se decía es que el Ministerio acuerda 20 hectómetros cúbicos al mes o 38 hectómetros cúbicos al mes. A ver, es que no puede acordar otra cosa porque eso está pactado y viene en el memorándum. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, no manda 20 hectómetros cúbicos cada mes por convencimiento. Ella ya ha dicho que los trasvases son algo extraordinario. Menudo susto se llevaron los regantes cuando lo dijo. Claro, efectivamente, manda 20 hectómetros cúbicos o los que correspondan en función del agua que hay en los embalses de cabecera, porque si no estaría prevaricando, pues estaría incumpliendo unas normas, unas leyes. Esa es la fuerza del memorándum. ¿Y cuál es el problema? El problema es que ese dictamen que se aprobó en el Congreso de los Diputados la semana pasada por Partido Socialista, Compromís, Podemos y Esquerra Republicana de Cataluña, pone en duda todos esos acuerdos, pone en duda el trasvase Tajo Segura, pone en duda el memorándum y es la antesala de lo que mucho nos tememos que viene y que ya se ha anunciado por altos cargos del Gobierno, una ley de cambio climático que va a redefinir todos los trasvases. Claro, redefinir, redimensionar, cuando yo escucho esas palabras me pongo a temblar, porque no va a ser para darnos más agua, va a ser para quitarnos agua. Vamos a profundizar en ese dictamen. Una subcomisión dentro del Congreso de los Diputados analizó un documento que teóricamente han preparado personas expertas durante varios meses. Se les pidió un poco que repensaran la política hídrica dado el cambio climático y todo lo que se nos está viniendo encima. De hecho lo estamos comprobando, esto de los cambios, de repente lluvias, inundaciones, de repente veranos súper calurosos o el invierno que ahora nos ha entrado. Todo esto se pidió a personas que tienen muchísima información y mucho conocimiento sobre el asunto, que plantearan cómo tenía que influir en la política hídrica durante los próximos, a largo, medio y largo plazo del Gobierno central. Me imagino que es un documento extensísimo, yo he leído poco del documento, alguna parte, seguro que también ha tenido acceso a algunas de las cuestiones que decía. Los regantes tuvieron conocimiento de ese acuerdo y bueno, pues Ángel Urbina, que es el presidente de la SAT San Enrique, muy conocido por aquí, presidente además portavoz de la Junta de Usuarios del Vinalopó, nos convocó a los medios de comunicación para decirnos alarmado lo que usted acaba de decir, que se temían que esto era la antesala de un cambio legislativo más rápido de lo que el documento en sí podía parecer. Además le preguntábamos precisamente esas dos palabras, el que no existían cuencas excedentarias y el redimensionar los trasvases, ¿por qué le preocupaban tanto? Lo explicaba Ángel Urbina, vamos a escucharlo enseguida.
Ya lo intentó el gobierno Zapatero en el 2004-2005, fue un chasco, pero ahora van fuerte para cambiar. ¿Por qué? ¿Por qué a vosotros nos convence la desalación? Vamos, una cosa, primeramente, por cosa práctica, la desalación es muy cara. Segundo, es un agua muy pura, pero tiene un elemento complicado que es el boro. Pero lo principal es que esa agua, dicen que sirve para beber, no digo nada, ahí. Dicen que sirven para los invernaderos, bueno, para ciertos invernaderos muy caros y tal, pero el agua esa 5 veces más cara que el agua del trasvase, que ya es cara para el regante de toda la vida, de la azada, del limonero, del naranjo, es cargarnos nuestra forma de vivir tradicional. Bueno, hablaba de que Sí. precisamente lo que busca ese estudio, ese dictamen, es el adelantarnos un poco a las graves consecuencias del cambio climático, y hablaba Ángel que de esa manera nos cargamos también la agricultura, que también contribuye mucho a nuestro medio ambiente, a cuidar nuestro entorno. Estaban muy asustados con el tema de las desaladoras. Desde luego no parece que sea una opción asumible, porque tampoco se han hecho esas infraestructuras que comentaba, que cuando la cláusula Narbona se pusieron en marcha, tenemos la desaladora que se hizo entre Elche y Alicante, la de Torrevieja creo que está en marcha ahora, no hay agua suficiente. Bueno, sí, efectivamente, vamos por partes. Efectivamente, ese dictamen de esa subcomisión en el Congreso se basa en informes de expertos, pero en esa comisión han pasado informes de expertos de todo tipo, y al final ha habido un sesgo muy importante, porque los partidos que he dicho, PSOE, Esquerra Republicana, Compromís y Podemos, han hecho caso a unos expertos, pero no a otros. De entrada, ese dictamen parte de una visión del cambio climático. O sea, ahí había un documento muy importante expedido por un organismo reconocido, que es el CEDEX, que hablaba de distintas posibilidades o distintos escenarios de cambio climático. Ellos han cogido el más radical y el más extremo, que es aquel que supuestamente se daría después de muchos años, si no se cumplieran los acuerdos contra el cambio climático, si los estados no cumpliesen los acuerdos contra el cambio climático aprobados en París, y todos los países del mundo hicieran caso omiso de las reglas necesarias para luchar contra las emisiones de CO2, para luchar contra los efectos del cambio climático. Eso no tiene por qué darse. En segundo lugar, el error de ese dictamen es efectivamente en decir que no hay cuencas deficitarias. ¿Cómo que no hay cuencas deficitarias? La cuenca del Segura tiene 400 hectómetros cúbicos de déficit todos los años, y menos mal que está el trasvase, que manda de media unos 300 hectómetros cúbicos al año. Sin el trasvase Tajo-Segura, el déficit serían 700. Eso sería totalmente insostenible. Luego es un dictamen que no valora el papel de la agricultura, del papel del regadío para luchar contra el cambio climático. Efectivamente, porque si no hubiese agricultura de regadío, habría mucha más desertización, y luego hay que pensar que la agricultura sirve para fijar, hace el efecto sumidero de CO2, para que no vaya a la atmósfera. Entonces, dependiendo del escenario que tú quieras coger, las conclusiones pueden ser unas o pueden ser otras. Yo quiero decir una cosa: el cambio climático es una realidad, está ahí, las intensidades en el futuro es algo que está por ver, pero se puede luchar contra el cambio climático en materia hídrica desde el punto de vista de las infraestructuras. Sí, nosotros tenemos que partir de la base, es una evidencia, de que los efectos negativos del cambio climático, cuando hablamos de agua, son dos: las sequías y las inundaciones. Pues lo que habrá que hacer es enfocar, planificar las obras hidráulicas de cara al futuro para prevenir inundaciones y para prevenir sequías. Y eso la ciencia, la técnica, hoy la ingeniería tiene mucho que decir. Luego se pueden combatir los efectos del cambio negativos del cambio climático. Hoy nosotros en España tenemos un arma muy potente contra el cambio climático, ya que son los trasvases, los embalses. Los embalses hacen algo tan sencillo como almacenar agua cuando sobra para utilizarla cuando falta. Con eso ya estás luchando contra la falta de agua que te puede traer
el cambio climático. Pero los embalses hoy están tan demonizados como lo están los trasvases. Al final es cuestión todo de sentido común, de no tener ideas preconcebidas. La desalinización, si nadie se opone a la desalinización, para nosotros la desalinización es parte de la solución. Es un recurso más. Es que no hay una solución única. Claro, pero no es la solución definitiva, como quieren algunos, sustituyendo el trasvase o los trasvases por la desalinización. Y voy a dar un dato que creo que habla por sí mismo. Si tenemos un déficit hídrico que sin el trasvase serían, en la cuenca del Segura, 700 hectómetros cúbicos al año, la macrodesalinizadora de Torrevieja produce 80 hectómetros cúbicos al año. Para cubrir 700 hectómetros cúbicos, ¿cuántas plantas desalinizadoras tendríamos que construir? Claro, esto es una barbaridad. ¿Qué coste económico tiene? ¿Cuánta energía se consumiría? Eso es como se dice, vestir un santo para desvestir. Para desvestir a otro. Es que eso es algo muy complicado, pero que también hay que decir, porque cuando nosotros decimos es que el consumo energético de las desaladoras es algo brutal, dicen, bueno, siempre están las energías renovables, sustituyamos la energía convencional por las energías renovables. Totalmente de acuerdo, pero yo puedo presentar aquí un estudio hecho por la Universidad de Alicante que te dicen que producir los 80 hectómetros cúbicos de la planta desalinizadora de Torrevieja anuales con energías renovables, que aquí, lógicamente, es el sol, es la fotovoltaica, necesitarías en Torrevieja una superficie equivalente a 500 veces el estadio del Martínez Valero para poner placas fotovoltaicas. ¿Dónde está ese terreno? Eso sería una barbaridad. Y además el coste. Quiero decir, no hay una solución vía desalinización. Claro que hay que aportar los caudales, claro que hay que hacerlo, y diré más, las desalinizadoras que están sacando las castañas del fuego, sobre todo para abastecimiento urbano en la provincia de Alicante, no son las del Plan Agua, son las que estaban construidas antes del Plan Agua. Por lo tanto, nosotros lo que pedimos es solidaridad. Yo, la reflexión que hago siempre... ¿No se crea el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que salió unos días después diciendo que no cunda el pánico y reclamando y reivindicando los trasvases? ¿No se lo terminan de creer? No, vamos a ver, la defensa que está haciendo el señor Ximo Puig es decepcionante, porque cada vez que sale el presidente de Castilla-La Mancha, el señor García Paje o su consejera de Fomento, hablando de cerrar el trasvase Tajo Segura, nos gustaría, y creo que los primeros los agricultores, escuchar una defensa enérgica contra esas palabras por parte del gobierno valenciano, y eso no se está produciendo. Vamos a tener en cuenta que nos jugamos muchísimo. El trasvase Tajo Segura produce, el Producto Interior Bruto es de más de 2.300 millones de euros al año. ¿Cuántos colegios, esto es una reflexión que yo suelo hacer, cuántos colegios, cuántos centros de salud se han podido construir en España gracias a los impuestos que desde el año 1980 están pagando las empresas agroalimentarias del sureste español que se benefician del trasvase? Claro, y esos colegios, esos son impuestos que van al Estado y que el Estado gasta en distintas comunidades autónomas, y que a mí me parece muy bien, pero claro, se están construyendo colegios o hospitales en muchos puntos de España gracias a que con ese agua se produce riqueza y se pagan impuestos. No nos pueden negar a nosotros esa agua, es que ese es el problema. Es que no puede ser que el presidente de Castilla-La Mancha diga, y además lo diga públicamente con total naturalidad, que a él, de la gestión de su gobierno, lo que más le preocupa es cerrar el trasvase Tajo Segura. Es decir, no le está preocupando la educación, la sanidad o las prestaciones por la dependencia en su región, que supongo que tendrá necesidades como en todas partes. Le está preocupando cerrar el trasvase Tajo Segura. Por eso decía yo antes que a veces se usa también el tema del agua como bandera política, de un lado y de otro, sí. Puede ser en cualquier caso. De todas formas, no solo está el trasvase Tajo Segura. ¿Qué pasa con el Júcar Vinalopó, con lo que costó? Claro, en el Júcar Vinalopó estamos sufriendo las consecuencias de una decisión que se tomó en su momento, en el año, creo recordar, 2005 o 2006, por Rodríguez Zapatero y por su gobierno, del cambio de toma. Se hizo un cambio de toma de Cortes de Pallás a la sur de la Marquesa sin que hubiera un estudio de viabilidad económica detrás. ¿Qué pasa? Pues que el agua de la sur de la Marquesa es muchísimo más cara porque hay que elevarla 700 metros desde Cullera
hasta Villena para que llegue al Vinalopó, eso es un consumo energético tremendo que sube el precio del metro cúbico muchísimo. Los agricultores no lo pueden pagar. ¿Qué ocurre? Ocurre también que el agua del Azud de la Marquesa no sirve para el abastecimiento urbano. Para el abastecimiento urbano servía la de Cortes de Pallars porque... ¿Por qué se hizo el cambio? No recuerdo muy bien todo pues aquello. Yo entiendo, ¿no?, que por presiones y por razones políticas, pero el problema es el que hoy estamos sufriendo. Allí con Cortes de Pallars había un equilibrio económico porque el abastecimiento siempre puede pagar un poco más cara el agua y con eso se compensa el agua que pagan los agricultores. Ahora, como esa agua no puede ir para abastecimiento, el problema es que solo para regadío no se puede pagar. ¿Qué solución nos están dando desde el gobierno valenciano? La solución que ellos apuntan es que entre en juego, y nos parece bien, la desaladora de Mutxamel, pero claro, para abastecimiento. Pero claro, no podemos no podemos llevar el agua de la desaladora de Mutxamel a Novelda, a Elda, a Petrer, a Monóvar y a estas localidades del medio y del Alto Vinalopó que necesitan agua para abastecimiento. Conclusión, aquel cambio de toma precipitado hizo que no haya a día de hoy, y ojalá llegue pronto, una solución que sea beneficiosa, que sea factible para los regantes del Vinalopó y con ello poder acabar con uno de los problemas medioambientales más graves que hay en la Comunidad Valenciana, que es la sobreexplotación de los acuíferos del Vinalopó. Aquello estaba resuelto con la toma desde Cortes de Pallars y aquello se perdió. Si el agua no viene del Júcar Vinalopó, tiene que venir de algún sitio. Se estaban utilizando los acuíferos. Claro, efectivamente, si es que es el gran problema, si es que en el Vinalopó, en Crevillentes, se está sacando agua de los acuíferos a 600, a 500 metros de profundidad. Eso es una barbaridad, nos estamos cargando los acuíferos. Por eso estaba bien pensado el trasvase Júcar-Vinalopó desde Cortes de Pallars. Y con este planteamiento, ¿qué se puede hacer? Por ejemplo, ¿qué puede hacer el Partido Popular en el Congreso de los Diputados frente a ese dictamen, que es un documento previo, que a partir de ahí se va a trabajar, pero que, como hemos escuchado, los agricultores temen que acabe desembocando en una nueva ley? Pues desgraciadamente el Partido Popular lo único que puede hacer es lo que está haciendo, lo que hizo en la comisión y lo que hará en el Pleno, que es presentar un dictamen alternativo con lo que son nuestras soluciones. Poco más podemos hacer porque no estamos gobernando. El problema es que Compromís está apoyando eso. El problema es que el Partido Socialista está apoyando eso. El problema es que Podemos está apoyando eso. Y la suma, bueno, y luego están los nacionalistas de un sitio y del otro, y la suma de ellos sí que da. Nosotros podemos denunciar y alarmar lo que es un problema que vemos venir. Dicen, no, es que hacéis bandera política, las guerras del agua. Bueno, pues si quieren estamos callados y no denunciamos todo esto y ya nos lamentaremos cuando desaparezca el trasvase Tajo Segura. Claro, el problema es que yo creo que falta mucha concienciación ciudadana en esta tierra del problema que tenemos. La gente, lógicamente, no sabe. Lo de abrir el grifo y no saber de dónde viene. Claro, efectivamente. Tú abres el grifo y no sabes que 6 de cada 10 litros vienen del trasvase Tajo Segura aquí en Elche. Y sin esos 6 litros tendrías muchas más dificultades y el agua te resultaría más cara. Con lo cual, hace falta hablar mucho de estos temas y mucha concienciación. Nosotros pensamos que hace falta un pacto nacional del agua, que el anterior gobierno, el gobierno de Mariano Rajoy, ya empezó a trabajarlo. Hay documentadas más de 130 reuniones técnicas del Ministerio con representantes de gobiernos autonómicos, con representantes de comunidades de regantes, con las confederaciones hidrográficas, con colectivos que tienen algo que decir en materia del agua. ¿Pero abrimos el melón del trasvase del Ebro en ese plan? Pues el trasvase del Ebro lo está pidiendo el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura. Está pidiendo que se redote la cabecera del Tajo para el trasvase Tajo Segura y una de las opciones que hay, además documentada, hecho por expertos, es el Ebro Medio o incluso el Duero. Es que hay que cambiar el paradigma del agua. Nosotros lo que reclamamos, y reclaman también los regantes, son las conexiones entre las distintas cuencas. ¿Por qué? Porque eso permite acuerdos a múltiples bandas para que cuando sobra agua los regantes de unas regiones puedan ponerse en contacto con regantes de otras y entre ellos, a través de los centros de intercambio, si tienes esas conexiones, esas autopistas del agua, poder llegar a acuerdos. Y todo no serían trasvases puros y duros, serían cesiones de derechos, bancos públicos de agua, acuerdos entre ellos, y todo eso puede funcionar. Y tenemos que cambiar la mentalidad. Yo siempre pongo el ejemplo del trasvase Tajo Segura. Cuando hablamos del trasvase Tajo Segura, todos pensamos en que es agua del Tajo para el Segura.
Pues no es del todo así, porque el trasvase Tajo Segura conecta 5 cuencas, es decir, conecta el Tajo con el Segura, conecta el Tajo con el Júcar. A través de la tubería del trasvase Tajo Segura hay regadíos y abastecimientos en la provincia de Albacete, que es cuenca del Segura, conecta con la cuenca del Guadiana, es decir, a través de la tubería del trasvase Tajo Segura se mandan riegos medioambientales de socorro a un parque nacional, que son las tablas de Daimiel, que necesitan aguas, pues esa tubería o esos canales sirven para eso. Conecta con las cuencas mediterráneas andaluzas, con el Valle de Almanzora, también para abastecimientos y para regadíos. Por eso yo, cuando dicen de acabar con el trasvase Tajo Segura, es que me tengo que poner las manos, me tengo que echar las manos a la cabeza, porque claro, resulta que eso es una infraestructura que desde el año 80 los regantes del sureste, nuestros regantes, la están pagando. Cuando pagan el metro cúbico de agua, hay una parte que es costes de amortización y que prácticamente ya la han amortizado. O sea, desaparecería el trasvase, pero no desaparecería la conducción, con lo cual aquí nos quedaríamos sin agua del trasvase Tajo Segura, pero habría agua para las tablas de Daimiel, habría agua para los regadíos y los abastecimientos de Albacete, y los que no han pagado la infraestructura son los que se estarían beneficiando. Si es que esto es todo... Es un despropósito lo que se está planteando. Lo que hay que hacer es buscar soluciones para redotar la cabecera del Tajo, que las hay, de las cuales se beneficiarían no solo Alicante, la provincia de Alicante, Elche, Murcia, Almería, se podría beneficiar la propia cuenca del Alto Tajo, y hay soluciones. No tenemos que pensar, o no tenemos que enfocar, no tenemos que ver los trasvases como se han visto tradicionalmente, que es algo de suma cero. Y el agua que se quita de aquí va a otro sitio. No, el agua en su discurrir tiene múltiples usos y se pueden hacer muchas cosas con el agua y beneficiarse muchos. Hoy la ingeniería hace milagros, la ingeniería y la obra humana. Si tenemos los riegos tradicionales del Segura, que se riega hasta 6 veces con la misma agua. Claro, se pueden hacer muchas cosas, pero hay que pensar de otra manera y no hacer una cerrazón sobre unos postulados que son, parece que inamovibles desde el punto de vista ecológico. Oiga, vamos a ver, en ecología, si es que la agricultura evita la desertización, hace efecto sumidero de gases CO2 para preservar la capa de ozono contra el cambio climático, es que hay que valorarlo todo. Es complicadísimo este tema, y yo estoy segura de que si estuviéramos haciendo esta entrevista en otra comunidad autónoma, incluso veríamos otras cosas que a lo mejor no estamos viendo aquí, pero bueno, nosotros estamos aquí, es lo que tenemos que contar. Tenemos que defender lo nuestro. Yo tengo lo tengo muy claro, es decir, queremos solucionar el tema del agua. Esto es sencillo. En el Congreso de los Diputados, todos los partidos con representación parlamentaria nombran sus expertos. Los expertos se reúnen y sacan sus conclusiones. Lo único que tenemos que hacer los partidos políticos es comprometernos de antemano a aceptar las conclusiones que digan los expertos, y con eso se soluciona el problema. Oiga, pero si casi no se ponen de acuerdo, en 2 elecciones tuvo que producirse para que hubiera presidente del gobierno y luego pasó lo que pasó, es complicado. Bueno, vamos a hablar del Partido Popular ya, que probablemente nos lleve también a hablar de otros partidos. Vamos a hablar del proceso electoral. El más inmediato que tenemos ahora mismo es el de Andalucía, pero lo mismo, no estamos allí, estamos aquí, aunque seguramente que algo nos tocará también de ese proceso electoral. Pero luego vienen las municipales y autonómicas. ¿Cómo tiene el partido en las localidades de la provincia de Alicante? ¿Todos con candidato? Todavía no, le faltan algunos, ¿no? ¿Candidato o candidata alguna? Sí, bueno, el proceso lo tenemos bien, lo tenemos muy avanzado. Tenemos ya muchos candidatos designados, prácticamente la mayoría de poblaciones más importantes, que es donde tenemos un mayor interés en que cuanto antes se sepa quién es nuestro candidato mejor. Alicante, Luis Barcala, sí, Elche, Pablo Ruz. Las principales localidades de la provincia prácticamente están claras, y las que no lo están, en lo que queda de año lo van a estar. Nosotros ese proceso lo estamos llevando bien. Antes de que acabe este año. Sí, y además creemos que es muy importante que en cada municipio los ciudadanos, los vecinos de ese municipio tengan el referente de quién va a ser el candidato del Partido Popular, porque se pueden sentar con él y arrancarle compromisos para, en el caso de que sean luego los alcaldes, que los puedan cumplir. Es decir, que saben que la persona que se compromete con ellos, si es alcalde, no va a tener más remedio que cumplirlos.
y bueno, pues estamos preparando prácticamente ¿Qué dicen todo. los estatutos del partido respecto a quién designa, luego la lista, quién la hace? Bueno, los estatutos del partido lo que dicen es que para los municipios de menos de 20.000 habitantes la competencia es de la dirección provincial, tanto para el candidato como para las listas. O sea, suya directamente. Mía directamente. Para los de más de 20.000 es la dirección regional, con la excepción de la capital de provincia, que es la dirección nacional. Eso es lo que dicen los estatutos. Nosotros ya tenemos constituido aquí el comité electoral que está trabajando. Y, en fin, estamos haciendo lo que tenemos que hacer en esta época, en este momento de la legislatura. Van a intentar ahí meter un poco de perspectiva de género. Yo sé que el Partido Popular no es de listas cremallera ni cree en ese tipo de cosas, pero ¿sabe usted que hay nuevas sensibilidades o se ha puesto sobre la mesa una carencia que se producía? ¿Cómo lo van a abordar? Bueno, yo creo que el Partido Popular, en esos temas, a quien menos tienen que mirar es al Partido Popular. Nuestra presidenta regional es una mujer, la número 1 es una mujer, y la número 2, la secretaria regional, es otra mujer, y luego en el consejo de dirección, en todos los consejos de dirección hay muchas mujeres que están ahí por su valía, no están por una cuestión de que tienen que haber mujeres. Claro que tienen que haber mujeres, y nosotros lo que queremos es que estén las mejores. Por eso digo que no nos tienen que dar lecciones, nosotros predicamos con el ejemplo. Somos el único partido aquí que tenemos una presidenta. En él se han conseguido que reine la paz. Bueno, y hablamos ahora del tema de la portavoz del Grupo Municipal, Mercedes Alonso, sí, y el presidente del partido y candidato a alcalde, Pablo Ruz. Sí, yo estoy convencido de que todos van a hacer un gran esfuerzo para que de cara a las elecciones el resultado sea el mejor posible, que Pablo Ruz sea alcalde de todos los ilicitanos, y ahí tenemos que remar todos y sumar todos en conjunto, en común. Y bueno, Mercedes es una gran política que tiene muchísima experiencia y que su ayuda es imprescindible, y sabemos que la vamos a tener, sin ninguna duda. A lo mejor para la lista autonómica. Bueno, vienen muchas elecciones, es que luego enseguida tenemos unas generales. Pues para la lista nacional. Claro, esperamos gobernar en la Generalitat y van a hacer falta muchos puestos de gestión, es decir, nosotros lo que tenemos que hacer es ganar elecciones. Luego, que nadie se preocupe, porque todo aquel que tenga ganas de trabajar, y hay mucha gente en el partido con ganas de trabajar, sus oportunidades las puede tener. ¿Y cómo valoran las encuestas que han empezado tímidamente todavía, pero ya han empezado a salir? Había el otro día un meme que circulaba por Elche, no sé si estuvo también por Alicante, de una encuesta que ganaba totalmente el partido, se veía todo rojo, el Partido Socialista. Sí. Es una broma, ¿eh? Sí, a ver, a mí me parece muy grave que un organismo que ha sido referencia para todos, que ha sido totalmente apolítico, que hace unas encuestas muy buenas porque tiene un personal muy cualificado, que es prácticamente el único organismo, ya ninguna empresa hace encuestas personales, presenciales, de tú a tú, hoy son ya prácticamente todas por cuestiones operativas telefónicas. Que Pedro Sánchez haya puesto a un amigo suyo ahí para cocinar el CIS, efectivamente, para cocinar todas las encuestas. Nadie en su sano juicio se cree que, como decía la última encuesta, el Partido Socialista esté 10 puntos por encima del Partido Popular, porque eso luego no te lo dice ninguna otra encuesta. Y sobre todo porque cuando tú, más allá del titular y del primer gráfico, entras en la página web, vas a esa encuesta del CIS y vas a las tripas, te das cuenta que está totalmente manipulado. Si es que al final la intención de voto está muy igualada entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Luego, no, cuando tú haces la cocina, haces el Masterchef, no te puedes ir 10 puntos en los porcentajes que cuando entras dentro son prácticamente idénticos. Yo no me creía mucho las encuestas después de lo último que ha pasado, pero por ejemplo en el tema de Brasil, vamos, lo han clavado. A ver, las encuestas... Depende, se ve de quién la haga. A veces aciertan y a veces se equivocan, es como todo. Porque las encuestas al final son fotos fijas de un determinado momento. Y dependiendo de cómo las hagas, cómo preguntes y dónde preguntes, es decir, y esto te lo dicen, no lo digo yo, me lo dicen expertos en demoscopia. Tú puedes encargar una encuesta y decir qué resultado quieres, que la encuesta te va a sacar ese resultado. Todos sabemos, sin ir más lejos, aquí en Elche, que si preguntas, si haces las encuestas en un barrio o en otro, en una zona del municipio o en otro, el resultado puede ser uno u otro. Y quien dice Elche, dice Valencia, dice Alicante, dice Madrid, dice Santa Pola. Claro, pero bueno, eso es
engañarse a uno mismo. Las encuestas son para saber la realidad. Y luego hay un elemento que no debemos de perder de vista, que es que la realidad política y social en los últimos años es tan cambiante que lo que hoy te sirve, igual dentro de 2 meses, no te sirve, claro. no te sirve. Y luego ahora el abanico es tan amplio. Bueno, cuando la cosa estaba entre Partido Popular y Partido Socialista, pues era un poco más fácil acertar, pero ahora Sí. el abanico es muy amplio. Oiga, que se ha incorporado Vox al abanico, Claro, ¿o no? ¿O claro. lo estamos incorporando porque el titular es llamativo, Vox? Bueno, a ver, yo creo que hay, a los partidos de la izquierda les interesa hablar mucho de Vox. Bueno, pues allá ellos. Al final, esto es otro error, quiero decir. En unas elecciones municipales hay una barrera del 5%. El partido que no llega al 5% directamente no entra en el escrutinio. Si un partido, sea Vox o sea otro, llega al 5%, pues ya directamente igual hasta entra con 2 o 3 concejales. ¿Y a quién se los quita? Pues es una especie de lotería. Dicen, no, es que se los quitaría al Partido Popular. Pues a lo mejor esos concejales se los está quitando a Podemos o a Compromís o al Partido Socialista, porque estás jugando con los restos, con los últimos. Y es una operación matemática. Claro, y ahí esos restos están al final todos muy igualados. Y por décimas se puede ir a un partido o se lo puedes quitar a un partido o a otro. No se ponen de acuerdo para cambiar la ley electoral tampoco, para esto de la lista. Es que los políticos tenemos la habilidad de ponernos de acuerdo en muy pocas cosas. Es verdad. Pero sí que quieren, es una cosa que quieren trabajar, ¿no? Sí, ya han habido muchas reuniones y las siguen habiendo para hacer cambios importantes en las leyes electorales. Lo que pasa, y esto también hay que decirlo, ¿qué modelo es el mejor? Si hubiese un modelo que fuera realmente bueno, todos los países tendrían el mismo modelo y cada país tiene un modelo. ¿Es mejor nuestro sistema que la doble vuelta? Pues hay opiniones para todos los gustos. Es mejor, para nosotros es mejor y más democrático que gobierne siempre la lista más votada y lo hemos defendido, pero bueno, otros dicen que no, porque luego hay otras mayorías sociales, bueno, mayorías sociales relativas, porque luego te ves cada pacto, Ciudadanos con el PSOE, que los que han votado, por ejemplo, a Ciudadanos, oiga, no, yo pensaba que usted se iba a ir con el Partido Popular, pero no, como en Andalucía. Pablo Casado ha acusado a Ciudadanos de izquierdizarse. Es que es una incógnita en ese sentido. Nosotros, lo que desde el Partido Popular en la provincia de Alicante, en todos los municipios, cuando llegue el momento, le vamos a preguntar públicamente a Ciudadanos, le vamos a decir públicamente a Ciudadanos, si ganáis las elecciones y sumamos con vosotros, os damos la alcaldía. Pero ahora queremos vuestra respuesta. Si el Partido Popular gana las elecciones y sumáis con nosotros, un compromiso, ¿vais a apoyar al alcalde del Partido Popular? Y que lo digan antes de las elecciones. ¿Sí? Sí, es que al final vamos a ver que el voto útil, porque es un voto predecible, donde el ciudadano sabe qué uso se va a hacer de ese voto, va a estar en el Partido Popular. Es decir, nosotros tenemos muchos defectos y cometemos muchos errores, pero somos predecibles. Y cuando se nos vota, sabe qué es lo que queremos. Queremos la estabilidad, aplicamos el máximo sentido común en las decisiones muchas veces difíciles, y hacemos políticas sobre los problemas reales de la gente, no sobre dónde parece que aquí la prioridad nacional sea la exhumación de los restos de Franco. Bueno, pues me parece muy respetable, pero aquí tenemos, por ejemplo, un problema tremendo con la demografía y no se está abordando. Y esta población envejece y nuestras pensiones están en el aire. Y eso es realmente un problema, como lo es la educación, como lo es la sanidad, las listas de espera que están creciendo en la Comunidad Valenciana. Eso es lo que a la gente le preocupa. Sobre eso es sobre lo que hay que gobernar. Bueno, luego pues quizás no tenemos esos eslóganes tan fáciles y tan bonitos y decimos lo que la gente quiere oír. Si yo lo reconozco, pero bueno, tampoco vamos a cambiar. O sea, nosotros somos, insisto, predecibles, no vamos a salto de mata, y eso es lo que queremos trasladar a los ciudadanos. Poco tiempo, pero quería preguntarle cómo está viendo a Pablo Casado. Creo que cumple 100 días al frente del... Sí. No sé si hacemos revisión de 100 días al frente de un partido, pero bueno, lo inauguramos ahora. Cumple Pablo Casado 100 días como presidente del Partido Popular. Bueno, ¿Cómo lo ve? No va a decir usted que mal. No, vamos a ver, yo voy a decir lo que pienso, y lo que pienso es que yo soy un fan de Mariano Rajoy, lo reconozco, pero al mismo tiempo también digo... Y no iba especialmente con Pablo Casado en las primarias.
Iba con el Partido Popular, cuidado. Es lo primero. Sí. Iba con el Partido Popular, que de eso también se está haciendo mucha demagogia. Aquí todos íbamos con el Partido Popular, porque sabemos que los rivales no están dentro del Partido Popular, los adversarios políticos están enfrente. Y luego, pues, habían muy buenos candidatos dentro del Partido Popular, y lo que se trataba era de el que se elija. Era difícil, ¿no? Era muy difícil. La que se elija, luego cerrar filas, como hemos hecho con ellos. Bien. Decía que mucha gente, incluso dentro del Partido Popular, nos decía que se necesitaba una renovación, una regeneración, un cambio de caras. Bueno, pues ya está. Y tenemos una persona joven, es una persona que tiene un discurso muy potente, que tiene unas ideas y unas convicciones muy claras. Además, nos favorece que es una persona que conoce Alicante, que conoce el problema del agua que tenemos, Alicante, Elche, la Comunidad Valenciana en su conjunto, y reconoce el problema del agua que tiene el campo de Elche, que tiene la Vega Baja, que tiene el Vinalopó, y eso nos va a ayudar, y es una persona que yo creo que será el próximo presidente del Gobierno de España para bien. O sea, que lo ve bien en estos... Lo veo muy bien, lo veo fuerte, lo veo convencido, lo veo comprometido, y además es que es la antítesis de lo que hay en Moncloa actualmente. Es un presidente que ha dicho que si es presidente del gobierno va a bajar los impuestos, lo contrario. También lo dijo Mariano Rajoy, pero luego no pudo. Mariano Rajoy lo dijo, lo que no dijo porque no lo sabía es los cajones que le había dejado Rodríguez Zapatero, porque las cifras públicas eran unas otras, y cuando llegó al gobierno en el año 2011 lo que había de facturas y de déficit era increíble. También dijo, lo ha dicho más de una ocasión, cuando vio la herencia recibida, dijo, miren, las herencias las tenemos que gestionar lógicamente, dije que iba a bajar los impuestos, pero el escenario de crisis económica y de deuda que tenemos es inviable ahora mismo bajar los impuestos. Bajaremos cuando podamos. Y sí que se bajaron al final de la legislatura, cuando la situación iba mejor. Es verdad. Bueno, pues le agradecemos muchísimo, le veo convencido a usted también. Le agradecemos mucho que haya estado hoy con nosotros. Seguiremos hablando seguro del tema del agua, porque esto es muy importante. Es importante y parece que va a seguir dando de sí. Pero muchísimas gracias por haber venido, José Císcar. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Y bueno, a los espectadores decirles que nos volvemos a encontrar en una nueva edición especial aquí en Elche Televisión. Muchas gracias.